Si estás viendo este video, es porque la persona que te invitó a verlo quiere compartir algo muy importante contigo. Capítulo 2. El deseo, el punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes fue por primera vez a la oficina de Thomas Alva Edison en Orange, New Jersey, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison, pidiéndole la oportunidad de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes era vehemente, palpitante, lo trascendía todo. Era definido. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad para lograr su objetivo. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Sin embargo, en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero en que empezó a trabajar allí. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión de su vida y finalmente en un hecho. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero decidió enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Navegó hacia el país enemigo con sus soldados y al llegar dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: «Vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Venceremos o moriremos». Vencieron. Para vencer en cualquier empresa, hay que estar dispuesto a quemar las naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero lo que atraerá la riqueza es desearla con un estado mental que se convierte en una obsesión, planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso. La forma de convertir el deseo en riqueza consiste en 6 pasos prácticos y definidos. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir «quiero mucho dinero». Sea definido en cuanto a la cantidad. Segundo, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a ponerlo en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el cual se propone formularlo. Sexto, lea su memorándum en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piénsese ya
en posesión del dinero. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Los 6 puntos recomendados aquí también fueron cuidadosamente estudiados por Thomas Alva Edison, quien los consideraba esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren sacrificios, ni que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior. Solo exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Nunca tendrá riquezas en grandes cantidades, a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo tendrá. Quienes estamos en esta carrera hacia la riqueza, debemos saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nueva literatura, nuevas ideas. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere, y un deseo ardiente de poseerlo. Debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres y mujeres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recurso que hace la vida mejor. No se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás pueden decir si usted se topa en algún momento con dificultades. Thomas Alva Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. A los soñadores de hoy en día les va mejor. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza, ni falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de lograrlo. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual se enfrenta a su otro yo. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda
y ciega al nacer. Pese a su terrible desgracia, escribió su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede lograrlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. Es esencial tener la mente abierta para creer. Cerrarse ante las ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Quiero presentarle a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin poder oír, y el médico admitió que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior, sabía que encontraría la manera de que mi hijo pudiera oír y hablar. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, claves, para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordo-mudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de poder oír. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Yo estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Empecé a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y su deseo de oír. Había un cuento en particular que inventé para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una carga, sino una ventaja de gran valor. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses nos pidió que le dejáramos vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces tomó el asunto en sus manos. Una tarde se salió de la casa y le pidió prestados 6 centavos al zapatero. Compró unos periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, había logrado un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche,
lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Ella veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. Le enviaron como prueba un aparato eléctrico para oír mejor. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente se lo colocó y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Emocionado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente, oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida, mi hijo podía conversar con la gente, sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria aún no era completa. Debía encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Emocionado con el descubrimiento del mundo de los sonidos, escribió una carta al fabricante del audífono, contándole su experiencia. La compañía lo invitó a Nueva York a visitar la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, tuvo una idea. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero, llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas e ideó formas y medios de comunicarse con las personas con problemas auditivos y compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Puso por escrito su plan, y cuando lo presentó a la compañía, le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que, sin su ayuda, se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. Estoy seguro de que cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar la brecha del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. Ciertamente, no hay nada, correcto o equivocado, que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacerlo realidad. Estas cualidades están al alcance de todos. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a las personas desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Cómo sirve de medio para que las personas lleven a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto al darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin poder oír. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son hijas del pensamiento.